Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y del Diplomado en Innovación Pública y Gobierno Abierto del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. La verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañen esta mañana en una ocasión muy especial porque justamente hemos organizado en el contexto de el cumplimiento, ¿no?, de los 10 años de la Alianza para el Gobierno Abierto, que justamente en el día de ayer, ¿no?, en este 20 de septiembre del 2021, cumple 10 años, ¿no?, del lanzamiento de esta organización, de esta iniciativa multilateral, en la que muchos de nosotros además nos hemos venido involucrando directamente, participando muy activamente en estos 10 años de historia sobre cómo promover los principios de la transparencia, ¿no?, de la rendición de cuentas, de la participación ciudadana y el uso, ¿no?, de innovaciones y de tecnología para tener un marco de gobernanza de los asuntos públicos mucho más íntegro, mucho más amplio, mucho más ligado justamente al fortalecimiento de nuestras democracias y al mejoramiento también de la calidad de vida de las personas en nuestros países. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen. Y en este panel que le hemos titulado, ¿no?, Gobierno Abierto, avances y desafíos en estos 10 años, ¿no?, de conmemoración de la Alianza para el Gobierno Abierto, tenemos el agrado, ¿no?, de contar con un panel maravilloso, ¿no?, con invitadas internacionales también y con invitados nacionales. Vamos a contar con Delia Ferreira, que es la presidenta de Transparencia Internacional, ¿no?, una organización muy importante en los temas de lucha contra la corrupción, de promover, ¿cierto?, los temas de transparencia en nuestros países, ¿no? Vamos a contar también con Gloria de la Fuente, que es la presidenta del Consejo para la Transparencia en Chile, órgano garante vinculado justamente a los temas de acceso a información pública y los temas también de integridad y probidad en el sector público. También nos acompaña esta mañana Rosario Pavese, que es la coordinadora senior de apoyo a países de la Alianza para el Gobierno Abierto, y Rosario particularmente tiene su trabajo asociado, ¿no?, a los países de esta parte, ¿no?, de la región. También nos va a acompañar Román Josif, que es el director del Laboratorio de Gobierno acá en Chile, que es la unidad encargada de los temas de innovación pública en el caso de nuestro país, y además una activa organización que ha promovido y que ha estado trabajando intensamente en este enfoque, ¿no?, de apertura a partir de los procesos de innovación y de co-creación con la ciudadanía. Y finalmente también, que es parte de los anfitriones y los organizadores, ¿no?, nos va a acompañar Pablo Sepúlveda, que es el secretario ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRES. Así es que, bueno, les damos la más cordial bienvenida, y para partir tenemos un video que nos dejó con un saludo institucional el subsecretario general de la Presidencia, don Máximo Pavés, así que les dejo el videito de saludo y partimos con esta actividad de conmemoración de los 10 años de la Alianza para el Gobierno Abierto. Hola a todos. Desde el año 2011, nuestro país forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, una instancia internacional que promueve compromisos y acciones concretas por parte de los estados para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Chile ha colaborado y desarrollado 4 planes de acción, y hoy nos encontramos en la implementación del 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto para el año 2020-2022. El cumplimiento de una década de la Alianza para el Gobierno Abierto nos ha impulsado a generar acciones para promover un gobierno más cercano, profundizar la transparencia, fomentar la innovación pública, generar espacios de participación para la sociedad civil, generar espacios de participación para la academia, incentivar la rendición de cuentas y mejorar la calidad de los servicios de Estado. Actualmente a nivel mundial son 78 gobiernos nacionales y 76 gobiernos locales los que han asumido el desafío de promover gobiernos y administraciones más abiertas, esfuerzos que se han sostenido incluso en medio de la pandemia que vive
el mundo. Pero esta tarea no la podemos realizar solos. Contar con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, la academia y la ciudadanía es central para fortalecer la apertura en la gestión pública. Hoy, a nombre del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, de nuestro ministro Juan José Ossa, los invitamos a conmemorar los 10 años de gobierno abierto en Chile. Lo hacemos a través de webinar con los invitados e invitadas nacionales e internacionales que nos harán reflexionar sobre los avances y próximos desafíos que enfrentaremos. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos por su participación y les doy la bienvenida a esta jornada virtual. Perfecto. Bueno, ahí teníamos el saludo del subsecretario Máximo Pavés, a quien agradecemos también la deferencia de habernos dejado este videito grabado, digamos, de saludo institucional. Y quisiera a continuación, para iniciar, digamos, esta sesión, este webinar con nuestros invitados y invitadas, ¿no?, dejar a Paulo Sepúlveda con unas palabras de introducción justamente sobre el tema de gobierno abierto y particularmente la experiencia en el caso de Chile. Y Pablo, como decía al comienzo, ¿no?, es el secretario ejecutivo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la SECPRES, con quien, digamos, hemos de alguna manera coinspirado en generar este espacio de conversación justamente sobre los 10 años de la Alianza para el Gobierno Abierto. Así que muchas gracias, Pablo, y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, estimado Álvaro. Primero que nada, agradecer a todos y todas a quienes se han conectado a este foro. Esperamos que sea de utilidad, esperamos que sea un foro donde prime la espontaneidad y donde podamos reflexionar adecuadamente sobre lo que han sido estos 10 años de gobierno abierto en Chile. Como dije, agradecer a todos su presencia. En particular también quiero agradecerte a ti, Álvaro, por todo lo que nos has apoyado en esta materia y cómo has empujado este evento. También saludar a todos los que y a todas las que expondrán hoy día: Gloria de la Fuente, Rosario Pavese, también nuestro colega Román Yassif y Delia Ferreira, que es de Transparencia Internacional. Todos, sin duda, y todas quienes van a hacer un tremendo aporte en esta foro o en esta presentación. Dale, estimada Connie. También, antes de comenzar, agradecer a todo el equipo de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, que sin duda han hecho una gran pega para sacar adelante esta conmemoración, en particular a Claudia, a Constanza, que está presente, a Natalia. Si se me queda alguno, también un abrazo para él. Bueno, brevemente, ¿qué ha significado la Alianza para el Gobierno Abierto en Chile? Y seguramente acá hay muchos que nos están escuchando que probablemente recién vengan escuchando sobre lo que es Gobierno Abierto. Y la verdad que Gobierno Abierto lo que busca desde el año 2011 es cómo fortalecer una cultura de integridad basada en ciertos principios o pilares fundamentales. Y básicamente se trata de recoger propuestas o políticas públicas que emanen directamente de la ciudadanía con ciertos principios inspiradores, ¿no?, que son la transparencia, la rendición de cuentas de lo que se está haciendo, la participación ciudadana y el uso de tecnologías para la apertura o más bien la innovación, como me gusta señalar a mí y como decía el subsecretario. Desde el 2011 Chile adhiere o forma parte o declara su intención de formar parte de la Alianza de Gobierno Abierto. Claudia, por favor, dale a la próxima. Conforme a lo que yo les he señalado, acá hay una breve descripción de lo que ha sido Gobierno Abierto desde el año 2011. Como ya se indicó, el 2011 parte con la carta de intenciones para adherirse a Gobierno Abierto, y como señaló el subsecretario, conforman ya actualmente 78 países. El primer plan de acción fue el año 2012,
Luego tuvimos el honor de realizar la cumbre regional de gobierno abierto en Santiago de Chile, para luego el 2014 hasta el 2016 implementar nuestro segundo plan de acción. El 2015 Chile entra al comité directivo en otro tremendo hito de trascendencia. Luego, en el año 2016 hasta el año 2018, nuestro tercer plan de acción. El 2017 también hay un hito importante, que se crea la mesa de gobierno abierto. Aprovecho de saludar a los integrantes de la mesa que la integran en la actualidad. Sin duda con ellos hemos realizado una tremenda labor en este quinto plan de acción. El año 2018 al 2020, bueno, el cuarto plan de acción del cual ya tenemos un 82% de avance, lo que es un indicador bastante alto. Y bueno, como ya se indicó también, desde el año 2020 al 2022 estamos en pleno desarrollo de nuestro quinto plan de acción. Dale, Claudio, please. Para los que no saben también, algunas propuestas o proyectos o planes que han nacido de los distintos planes de acción o algunos compromisos destacados. Chile Atiende, por ejemplo, del Instituto de Previsión Social, tiene su origen en gobierno abierto. La implementación y el monitoreo de la ley de lobby también tiene su origen en materia de gobierno abierto. Destacar acá que recientemente la Comisión de Integridad Pública y Transparencia, en un ejercicio conjunto con la Convención Constitucional, logramos instalar junto a ellos la plataforma y con ello también para que los constituyentes puedan dar cumplimiento a la norma. El portal de transparencia del Consejo también tiene su origen en gobierno abierto, Codelco Transparente, Justicia Abierta en la Defensoría Penal Pública. La propuesta de beneficiarios finales de empresas de la Unidad de Análisis Financiero también nace o tiene su origen en gobierno abierto, y la guía para el resguardo de datos personales del Consejo para la Transparencia. Esos son hitos importantes. En este cuadro quisiera exponerlo porque refleja un poco de cómo ha sido la evolución positiva de gobierno abierto en Chile. Si uno ve este gráfico respecto a jornadas de sensibilización previa, en el tercer plan de acción no hubo. En el cuarto plan de acción ya tuvimos 2 webinarios y 27 asistentes, para saltar al quinto plan de acción, donde tuvimos 8 eventos virtuales y más de 700 asistentes en estas jornadas de sensibilización. En cuanto al total de asistentes a las mesas de trabajo, también podemos notar en la gráfica un incremento importante en el nivel de participación. Así, el tercer plan de acción tuvo 7 mesas con 190 asistentes, el cuarto plan 8 mesas con 410 asistentes, y en el quinto plan 10 mesas con 558 asistentes. Destacar que en esta materia hubo mesas en distintas regiones y además una mesa destinada especialmente a la juventud. En cuanto al total de compromisos, el tercer plan de acción 19, cuarto plan 12 y el quinto plan de acción 10. Si bien es cierto que hay una baja, bueno, se debe también a la situación particular de la pandemia, y además, diría yo, a la naturaleza de los convenios, que se ha privilegiado también incentivar a aquellos que emanan directamente de la ciudadanía. Y aquí me detengo también en el origen de los compromisos. Por ello mismo, el tercer plan de acción tiene 18 compromisos que tienen su génesis, su origen en el sector público, 1 de la sociedad civil y 0 de la academia. El cuarto plan de acción solamente tuvimos planes que emanan del sector público. En cambio, en el quinto plan de acción, y es lo que yo les decía, el sector público aporta desde su origen 5 planes, la sociedad civil 4 y la academia 1. En cuanto a los poderes del Estado, solamente en el tercer y cuarto plan solamente intervino el Poder Ejecutivo. En cambio, en el quinto plan de acción, y en un hecho bastante inédito, ya tenemos planes de acción que emanan de los 3 poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y destacar acá el hito de lanzamiento que se hizo en Chile de aquel plan que corresponde al Poder Judicial por parte del presidente de la Corte Suprema, donde destaca en su análisis o en su lanzamiento
que esto obedece especialmente a una invitación que le hizo la Secretaría General de la Presidencia a participar en materia de gobierno abierto. La ley, claro. Aspectos destacados del quinto plan de acción, y aquí no quisiera ser autorreferente, sino quisiera citar a Sanjay Pradhan, que es la persona encargada o el líder de gobierno abierto. Él, cuando lanzamos el quinto plan de acción, felicitó a Chile por desarrollar un plan de acción co-creado con una metodología absolutamente virtual. Destacó lo que yo les venía diciendo en el sentido de la participación de los tres poderes del Estado, el compromiso de nuevos organismos públicos, como es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ministerios sectoriales, por ejemplo, también el Ministerio de Ciencias. Se incorpora a este tercer plan de acción el Ministerio de Medio Ambiente, servicios como el Servicio Nacional de Aduanas, lo que para nosotros es tremendamente importante porque hay un giro en cuanto a la composición o a quienes presentan los planes, y un compromiso que es directamente de la Secretaría General de la Presidencia para desarrollar una hoja de ruta de la institucionalización de gobierno abierto. Con esto ya voy terminando, Álvaro, y este último compromiso tiene mucha trascendencia porque esperamos que la ley de transparencia 2.0, que está en actual tramitación en el Congreso, ya le dé un respaldo legislativo a gobierno abierto. Actualmente la ley el proyecto de ley lo incorpora como una política pública necesaria de cumplir. La ley de Claudio. O sea, con eso doy por terminada mi breve presentación. Los dejo a todos y a todas para que podamos reflexionar con la conducción de Álvaro, y ojalá sea una linda jornada y con mucho corazón, como dice Álvaro, en reiteradas oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esa síntesis, ¿no? Bastante apretada sobre cómo se ha venido trabajando, ¿no?, la estrategia de gobierno abierto en el caso de Chile, que, como comentamos hace unos minutos, ¿no?, Chile fue uno de los países, junto con muchos de América Latina, que se sumó tempranamente a la alianza que ha, digamos, sumado de 8 países, digamos, fundadores a 78 gobiernos hoy día nacionales y a 78 gobiernos subnacionales, lo cual es una muy buena noticia. Pero justo en ese contexto, ¿no?, y un poco también en esta idea de reflexionar de manera colectiva, yo creo que es un buen momento de hacer un punto de inflexión, de mirar un poco lo que ha sido la Alianza para el Gobierno Abierto y el impacto que esto ha tenido a nivel, no solamente en Chile, sino que también a nivel internacional, a nivel de la región, y tratar de identificar algunas lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué aprendizajes hemos tenido? ¿Cuáles han sido los avances? Y fundamentalmente también cuáles son los grandes desafíos y los grandes retos que tenemos por delante en esta agenda, donde entiendo que ya vamos por más de 4.500 compromisos a nivel global, creo que casi 200 planes de acción a nivel, digamos, de todos los países que son miembros de la alianza. Y algo que es muy particular, y es que casi un tercio de los compromisos de gobierno abierto en esta agenda global radican justamente en Latinoamérica, ¿no? Esta región ha sido una región muy comprometida, digamos, activa en materia de gobierno abierto, donde hay un esfuerzo combinado justamente entre gobiernos, pero también muy fuerte de parte de sociedad civil. Entonces, lo que vamos a hacer en este webinar, vamos a tener 3, digamos, secciones de preguntas con nuestras invitadas y invitados que tenemos esta mañana. Y también les quiero hacer digamos, la invitación para que aquellos que nos acompañan hoy día participando, digamos, de este webinar, nos puedan también hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, no sus dudas. Vamos a tener un espacio al final para poder, digamos, tener respuestas a esas preguntas. Y vamos a partir con la primera ronda, justamente de preguntas a nuestros panelistas. Nuestros panelistas van a tener alrededor de 5 minutos cada uno para poder responder a cada una de estas preguntas eje que hemos preparado junto con la comisión. Y la primera, ¿no?, la de cajón, tiene que ver justamente con si nuestros panelistas creen que hemos avanzado lo suficiente en materia de gobierno abierto, tanto en Chile como en la región, y por qué, digamos, ¿no? Y para partir, ¿no?, vamos a darle la palabra a nuestra querida Delia Ferreira, que, como les comentaba antes, es la presidenta de Transparency International. Así que, Delia, muchas gracias por acompañarnos y te dejo la palabra para responder a esta pregunta sobre si hemos avanzado lo suficiente en materia de gobierno abierto.
Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias Álvaro, especialmente por la invitación, y a la comisión por invitarme a participar en esta reflexión en los 10 años de OGP y para completar la transparencia de quien está hablando. Debo decir que de estos últimos 10 años de OGP, en los últimos 3 yo he sido, hasta el 30 de septiembre soy, miembro del Steering Committee de OGP. De manera tal que he tenido el privilegio de estar en una posición que me ha permitido ver, además de lo que proviene de Transparencia Internacional, de los 78 países, prácticamente todos cuentan con algún capítulo de Transparencia Internacional participando en las correspondientes mesas y procedimientos de OGP, me ha permitido una visión global. Y lo que voy a decir, porque muchas veces voy a señalar los desafíos o las cosas que yo creo que hay que mejorar en OGP, son las mismas cosas que llevo 3 años diciendo públicamente en el Steering Committee, con Sanjay, con todos los miembros de la unidad de soporte, o sea que no estoy faltando a nadie cuando voy a hacer algún comentario de tono más propositivo o crítico respecto del futuro. La pregunta es sobre si hemos avanzado lo suficiente. Bueno, creo que lo suficiente nunca va a ser alcanzado. Ese es el horizonte al que todos trabajamos. Pero después de escuchar la presentación de Pablo, debo decir que Chile debe ser sin duda alguna uno de los capítulos o uno de los países que más ha avanzado y con más calidad de resultados avanzados. Así que felicitaciones. No conocía el detalle de Chile y obviamente me voy a referir más a la región globalmente o al mundo en realidad, pero felicitaciones por lo que acabo de ver de Chile en cuanto a la calidad de lo que han hecho, a la participación que han conseguido y evidentemente a la voluntad política del gobierno de realmente transformar este mecanismo, que como mecanismo es muy útil, el juntar a los gobiernos, a la sociedad civil, a la academia, en algunos países incluso al sector privado, en este esfuerzo compartido. Todo lo que sea acción colectiva es bienvenido y es indispensable en la lucha por la integridad y la transparencia o anticorrupción, como ustedes le quieran llamar. Así que felicitaciones. Debería ser el modelo. Lamentablemente debo decir que no todos los 78 países tienen un récord de actuación y de resultados y de impacto como el que acabamos de ver. Y eso depende esencialmente de la voluntad política del gobierno de turno y la concepción del gobierno abierto como una política de Estado para muchos países. Eso es difícil de lograr para lograr el mantenimiento de las metas, objetivos, compromisos. Pareciera por 5 planes con semejante récord de impacto que es el caso. Y una cosa que me parece que hay que aclarar es que los compromisos no son, aunque se los llame ambiciosos en la terminología de OGP, no siempre son metas realmente ambiciosas. Lo que ustedes han mostrado es un mejoramiento del Estado, de la prestación de servicios, de la participación. No en todos los países recibimos lo mismo y yo creo que ese es un desafío al futuro para tratar de corregir. Otro problema es que algunos países creen que la participación se agota con hacer unas cuantas reuniones, invitar a las organizaciones de la sociedad civil, hacer un listado de lo que proponen, después hacer cualquier otra cosa y no llamar más a las organizaciones de la sociedad civil. Eso también pasa y eso no es gobierno abierto. Gobierno abierto no es solo acceso a la información o venir a participar en reuniones formales, sino, gracias Álvaro, sino ponerse a trabajar en serio. Creo que otra cosa que hay que corregir es que tanto a nivel de algunos países como a nivel de la estructura de gobierno global de la alianza, hay todavía un sesgo pro gobierno que hay que corregir.
y este es un punto central en el que desde el Steering Committee hemos estado trabajando, pero el sesgo existe y me parece que eso atenta contra lo que hacemos. Y la última reflexión, muy importante transversalizar en los gobiernos el gobierno abierto, la idea de gobierno abierto y los planes, más allá del ministerio correspondiente al área que tiene que llevar la representación o donde está centrado, donde se ha firmado el convenio y demás. Si no transversalizamos esto y caminamos hacia el Estado abierto, que ustedes aparentemente lo han logrado ya en este quinto plan, lo del gobierno abierto queda muy circunscripto. En algunos países se logra trabajar con todo el Ejecutivo, pero en otros es solo la oficina a la que se le encargó, bueno, ustedes háganse cargo de gobierno abierto, y después nadie más sabe nada ni hace nada sobre gobierno abierto. Lo dejo acá, Álvaro. Estimado Álvaro, estás muteado, no te podemos escuchar. Si quieres, te subrogo mientras tanto. Voy a improvisar. Bueno, Delia, no puedo sino agradecer lo que señalas. No creo que lo que nos dice, digamos, nos motiva a seguir avanzando en esta materia. Como dices tú, yo creo que el desafío que se nos viene no es solamente sacar los planes de acción de aquí en adelante, sino transformar al Estado y tratar de que los ministerios, toda la administración, en definitiva, actúe de esta manera con dichos principios. Gloria, te doy la palabra, digamos, para reflexiones sobre los avances en esta materia de Chile y la importante visión que tienes tú como presidenta del Consejo para la Transparencia en esta materia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Álvaro, también, aunque estaba muteado, pero sabemos que va a continuar con la labor. Un gusto también estar con Delia, con Román, con Rosario en esta mesa, y bueno, y agradecer al Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y a la Secretaría General de la Presidencia, sin duda, por estar acá, y por otra cosa que me parece muy importante, estar siempre empujando esta iniciativa. Finalmente, que el gobierno abierto resulte también depende de muchos actores comprometidos con la causa, y yo creo que claramente ustedes han dado muestra muy importante de ese compromiso, ¿no? Así que también agradecer la oportunidad de estar acá por eso. Voy a partir haciendo una pequeña reflexión sobre Chile para después una mirada más global también desde el punto de vista de un órgano público como el que represento, un órgano garante de derechos como el Consejo para la Transparencia, que también somos parte, ¿no?, de otras redes que en la práctica nos plantean también una reflexión en la materia. Respecto a Chile, básicamente lo que diría es que, como se ha dado cuenta acá, como bien decía Pablo al principio, como bien además constataba Delia, yo creo que en Chile sin duda hay un tremendo avance en lo que se refiere a reformas locales, básicamente políticas públicas, donde que en el fondo son producto de estos 5 planes de acción o de los planes anteriores, digamos, donde en 10 años hemos logrado incorporar programas tales como, y Pablo decía muy bien esto, a propósito de además de los avances sustantivos. A veces nosotros tendemos a ser muy críticos en Chile respecto a los avances en materia legislativa, en un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública, pero sin lugar a dudas, la ley de lobby, el portal de transparencia, el propio manual de datos personales, que fue un compromiso también del Consejo para la Transparencia, han sido avances bien sustantivos, ¿no?, en lo que al menos nos corresponde a nosotros, y además nos permite ir reforzando aquellas áreas de política pública que son relevantes, pero además con una mirada que integra a distintos actores. Yo creo que en el actual plan, co-creado en pandemia, que además, como bien señalaba también Pablo, es una cosa bien inédita,
y hecho además, como decía, de manera virtual, por lo tanto, y que fue enviado en febrero de este año, se realizaron muchas jornadas con 10 mesas territoriales, donde se priorizaron propuestas, donde participaron 558 personas. Eso es bien inédito pensando en la situación particular que nos hemos encontrado hace más de un año y medio, probablemente casi 2 años, dependiendo del lugar del mundo donde lo miremos, y probablemente también destaca el rol y el compromiso de nuestro país en esta materia, ¿no? La realización de 8 mesas técnicas para verificar los estándares de los compromisos por parte de los implementadores creo que también ha sido una muy buena noticia en esta materia, ¿no? Existe además, yo creo que esto también es destacable y destacable además porque habiendo ocurrido en los últimos 10 años cambios en administraciones, básicamente en el Poder Ejecutivo, ha habido una línea de continuidad en materia de una política de Estado, donde existe básicamente una institucionalidad ad hoc donde radica la responsabilidad en esta materia, que es básicamente la Comisión de Integridad y Transparencia de la SECPRE, que es la mesa básicamente de gobierno abierto y que es la instancia participativa que se creó el 2017 y donde está básicamente constituida o donde se constituye a propósito de la mesa de gobierno abierto el gobierno, la sociedad civil, la academia y los observadores internacionales, además como queda reflejado además en el encuentro del día de hoy. Y creo que eso es muy importante destacar porque tal como nos recordaba Delia, no en todos los países, no en todos los lugares ha sido de la misma manera, ¿no? Ahora, más allá de eso, bueno, y destaca, por cierto, en el último plan claramente además la participación de distintos poderes del Estado. Yo creo que eso también es bien inédito, probablemente en la experiencia de UGP en distintos lugares del mundo. Ahora, sin perjuicio de eso, y porque creo que hay que hacer un análisis ponderado también en esta materia, creo que eso no necesariamente ha redundado en avances legislativos sustantivos, ¿no? Y esto más bien mirando lo nuestro y la región. Nos recordaba Pablo respecto a lo nuestro, nosotros vamos a avanzar y estamos avanzando en una readecuación de la norma en materia de transparencia. Sin lugar a dudas, nosotros quisiéramos avanzar mucho más allá de lo que el propio proyecto avanza en el contexto que se encuentra en nuestro país, pero al menos contempla esta readecuación legislativa que nos parece interesante, el principio de gobierno abierto contenido en el fondo en esta legislatura. Y eso nos parece claramente muy importante respecto a lo que teníamos hasta el día de hoy. Y voy cerrando con una reflexión más en la lógica de lo que ocurre en la región, ¿no? Yo creo que nuestra región, lo recordaba bien Delia también, tiene mucho que mejorar en materia de gobierno abierto, pero más aún, y que está en el seno, en el principio, en el corazón del gobierno abierto, el valor de la democracia. Yo creo que podemos tener excelentes planes de acción, pero pueden persistir claramente en muchos países los déficits democráticos. Lo hemos visto de alguna manera en países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, que han enfrentado situaciones complejas. ¿Qué es lo que podemos hacer en dichos casos? Y con eso cierro esta intervención. En nuestro caso, por lo menos como órganos garantes, organizado la red de transparencia y acceso a la información pública, donde como Chile nos toca desde hace un tiempo, desde un par de meses atrás, ser la Secretaría Ejecutiva, yo creo que nos persiguen básicamente las mismas dudas en nuestros países. Y yo creo que eso nos obliga claramente a una multilateralidad que sea coherente, que tenga un compromiso mayor con la democracia y con los derechos humanos para poder claramente hablar propiamente de gobierno abierto. El desafío de la democracia está tras también los desafíos que tenemos pensando además en los próximos 10 años como gobierno abierto. Y con eso cierro mi intervención por esta parte. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Álvaro ya solucionó su problema. Solamente pedirte disculpas porque cuando te presenté no me di cuenta que la cámara estaba apagada. Pero muchas gracias. Álvaro. Sí, gracias. Ahora sí me escuchan, qué bueno. Muchas gracias, Gloria, por tu respuesta y efectivamente yo creo que estamos ahí en una cosa muy interesante y ahora le damos paso a Rosario Pavese desde misma Alianza para el Gobierno Abierto. Rosario. Hola, ¿me escuchan? ¿No? ¿Sí? Sí. Excelente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. La verdad que es un placer enorme compartir con ustedes esta conversación, con colegas con tanta experiencia y con Delia en particular, que ha sido mi maestra y mi formadora, no solo mía, sino de tantas otras y tantos otros activistas en esta materia, así que es
un orgullo enorme estar acá con ustedes. Felicitaciones también por estos 10 años en materia de OGP o de gobierno abierto. Muchas veces nosotros decimos que, por supuesto, la agenda de gobierno abierto es mucho más amplia que lo que ustedes hacen en OGP, pero sin duda la participación de Chile en OGP ha marcado estos hitos, ¿no? Que ustedes comentaban al inicio, que son importantísimos y que le han dado vida a este foro multiactor, a este espacio donde sociedad civil, academia y gobierno van definiendo y tomando las decisiones en este proceso que es tan pero tan valioso. A ver, en relación a tu pregunta, Álvaro, que es un poco tramposa, porque bueno, lo suficiente es difícil, ¿no? Siempre, como vos decís, van cambiando las preguntas. Una vez que encontramos alguna respuesta, van cambiando las preguntas. Yo creo que hemos logrado instalar a nivel, en la ciudadanía global y regional, un cambio de paradigma, ¿no? Sobre qué derechos tenemos, sobre qué posibilidades nos brinda la democracia en estos últimos años y cómo podemos colaborar juntos para incidir en estas democracias y fortalecerlas. Sin embargo, obviamente el contexto regional y global es de desafíos estructurales a nivel económico, a nivel social, retrocesos en muchos casos en la protección del espacio cívico, debilitamiento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, aumento en los niveles de exclusión, de desigualdad, nombrar la crisis climática solo como para dar un ejemplo de cuestiones, de problemas estructurales a los que nos estamos enfrentando y que se contraponen con los esfuerzos a veces que sentimos, ¿no? Como un grupo de locos y de locas que estamos haciendo en pos de mejorar la efectividad de la gestión de los recursos, la transparencia, generar espacios más participativos para poder decidir entre todos cómo gestionarlos. Yo creo, muchas veces me gusta recordarnos que el gobierno abierto, el objetivo final y el principal del gobierno abierto tiene que ver con garantizar los derechos humanos, ¿no? Y con lograr sociedades más equitativas e inclusivas. Entonces, muchas veces nos duele ver cómo se generan canales paralelos, ¿no? Donde parece que la agenda de gobierno abierto va por un lado, la agenda de derechos humanos va por el otro. Entonces creo que de ningún modo nos podemos sentir satisfechos en ese sentido. Sí creo que hay muchas otras cosas para celebrar. Ustedes mencionaban la cantidad de países que asumen compromisos, inclusive los propios logros que desde Chile podemos ver en materia de regulación del lobby, financiamiento de la política, inclusive el compromiso en relación al registro de beneficiarios finales, que para nosotros es muy importante. No solo para Chile en sí mismo, sino porque también desde Chile surgen cosas que después empujan a la región e incentivan a otros países a imitarlos. Entonces creo que sí, yo trato de ser y suelo ser muy positiva en cuanto a tratar de tomar un poco de distancia y ver lo que hemos logrado. Creo que si hacemos un contrapunto entre los 10 años anteriores y hoy, se ha elevado mucho el estándar, ¿no? Hemos logrado establecer ciertas cuestiones que hoy quizás damos por sentado, pero que en realidad mejoran mucho la calidad de la participación, mejoran mucho la base de las políticas desde cuestiones de acceso a la información pública, que por supuesto no están garantizadas, por las cuales luchamos día a día, pero sí que han mejorado muchísimo en estos 10 años. Y sí creo, por supuesto, que tenemos mucho para mejorar. Creo que vamos a hablar un poquito adelante más específicamente sobre los valores, pero la cuestión de la rendición de cuentas todavía sigue siendo un pendiente importante en nuestra región. Así como en acceso a la información pública hemos mejorado mucho y estamos bastante fortalecidos, nos falta todavía terminar de pegar esa vuelta. Y algo que mencionaba Delia, que trato de tratar siempre, en estos años hemos visto la profesionalización de los equipos de gobierno abierto, tanto en gobiernos como en sociedad civil, muy importante. La verdad es que hay talentos, hay profesionales y activistas que se han dedicado estos 10 años a trabajar en la agenda. El paso que necesitamos tiene que ver con cómo transversalizar y no tener oficinas de gobierno abierto súper estrellas, sino que lograr que esas políticas permeen y esas prácticas permeen en toda la administración pública. Lo dejo acá y seguimos conversando. Muchas gracias, Rosario. Interesantes puntos. Y bueno, para cerrar esta primera ronda, le dejo la palabra a Román Josif, que es el director ejecutivo del Laboratorio Gobierno. Muchas gracias, Román, por acompañarnos esta tarde.
Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Bien, excelente. Bueno, hola a todas y todos. Gracias Álvaro por el pase, gracias Pablo por la invitación y obviamente un gustazo estar con tremendos referentes en este ámbito tan relevante como es el gobierno abierto. Un gusto estar con ustedes acá. Saludar a Gloria, a Delia, a Rosario. Y quizás comentarles lo que fue, digamos, nuestra primera aproximación cuando estábamos hace ya un poco más de 6 años creando lo que es el Laboratorio Gobierno y entendiendo por qué una agencia que impulsa innovación pública tiene todo que ver con la apertura de los gobiernos, con la apertura de los estados, de cómo en definitiva hacemos que los estados y toda su orgánica, con su complejidad, con su diversidad, sea permeable a 3 grandes cosas. Sea permeable como primera cosa a la ciudadanía, a quienes usamos los distintos servicios y prestaciones que entrega el sector público. Sea permeable por lo mismo a escuchar a esa ciudadanía, sus necesidades, sus anhelos, sus expectativas. En segundo lugar, sea permeable al entorno, a las capacidades que muchas veces están diseminadas en la academia, en el sector privado, en el mundo startup y en la sociedad civil en general. ¿Para qué? Para justamente hacerse de esas capacidades, de ese conocimiento, de esas soluciones y de esas buenas ideas a la hora de resolver la complejidad de problemas públicos que trae consigo las sociedades globales y el siglo XXI con toda su disrupción digital, con toda la disrupción cultural que estamos viviendo y para qué decir con una crisis mediante como es la pandemia y en el caso de Chile, como es el estallido social. Y en tercer lugar, ser permeable también a las otras instituciones públicas, que eso se habla quizás poco, pero la coordinación entre instituciones públicas, la coordinación pública es vital, y lo hemos visto como laboratorio de gobierno, a la hora de generar innovaciones públicas sostenibles de largo plazo, y sobre todo a la hora de hacer que el Estado sea más simple, y que el Estado en el fondo entregue servicios de manera más integral, y que dé lo mismo si es el CENSE, si es la Corfo, si es la Dirección del Trabajo o la repartición que sea, la que provee una oferta en particular, sino que lo importante es resolverle el problema a una persona que necesita encontrar empleo o a una pyme que necesita iniciar sus actividades. Y creo que cuando abrimos los estados y los gobiernos, realmente suceden esas 3 cosas a la vez. Se coordinan mejor las instituciones porque hay datos disponibles, porque empujamos la interoperabilidad, porque transparentamos y esa transparencia mueve ciertas estructuras internas que nos permiten innovar más rápido y mejor. Y también porque empezamos a colaborar entendiendo que la ciudadanía es un gran aliado a la hora de diseñar e implementar mejores políticas y servicios públicos. Y bajo ese paradigma hemos entendido gobierno abierto desde el laboratorio de gobierno en cada una de las innovaciones públicas que hemos podido empujar. Y creo que a nivel de avances significativos, primero, que esto está instalado, y ya lo decía Gloria, lo decía Delia, lo decía Rosario, como una política de Estado. Y eso que puede sonar obvio, no necesariamente siempre es tan obvio, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, más líquido, más inestable. Y creo que de eso tenemos que estar orgullosos y por lo mismo tenemos que cuidarlo. Políticas de Estado están para eso, para cuidarlas y hacerlas siempre evolucionar. Segundo, que creo, y aquí no sé si es el huevo o la gallina que fue primero, pero probablemente con la disrupción de la apertura de datos, plataformas de lobby, de transparencia, el hecho de tener el presupuesto abierto, por ejemplo, que fue un hito más bien reciente, nos han permitido, creo yo, de alguna manera, empoderar a la ciudadanía, y esto se viene cruzando obviamente con todo lo que es la disrupción digital, redes sociales, y cómo el ciudadano digital que está, digamos, con su herramienta de democracia en la mano, que es básicamente el celular, nos permite no solamente llegar de mejor manera a las personas con mejores servicios, sino que nos permite también que la ciudadanía interpele en buena hora a las instituciones a hacer las cosas de mejor manera. Y creo que otra cosa que tiene que ver con un avance significativo es cómo el hecho de aperturar los datos, aperturar las instituciones y aumentar la transparencia
ha sido uno, no el único, uno de los ingredientes claves que hemos visto en estos años para acelerar, insisto, la transformación del Estado. Y quiero contarles un caso en particular, donde nosotros estuvimos muy involucrados, que fue el reporte al contribuyente, que le ha llegado a más de 10 millones de personas en Chile, un proyecto muy interesante de rendición de cuentas de manera proactiva desde el Estado hacia los contribuyentes, donde básicamente con lenguaje claro, con la utilización de la tecnología y utilizando los datos de manera estratégica y abriendo los datos de manera estratégica, cruzamos, ¿cierto?, cuál es el aporte que cada uno como contribuyente hace al Estado para que el Estado opere y pueda generar las políticas y los servicios públicos, y cómo eso se refleja en el tipo de gasto y en las áreas de gasto, e incluso en cómo eso se maneja a nivel de superávit o déficit presupuestario. Este es un proyecto liderado obviamente por el Ministerio de Hacienda, la DIPRES y el Servicio de Impuesto Interno, que contó con la colaboración del laboratorio, y que creo que de las cosas más interesantes es que con una medición experimental a más de 100.000 contribuyentes antes de escalarlo esto a nivel país, esto en la mitad de la pandemia, al inicio del año pasado, nos permitió darnos cuenta que un reporte personalizado, con buen lenguaje, con buena visualización, aumenta en un 14% la percepción de transparencia de las personas en el Estado y un 7% la confianza de las personas en el Estado. En la mitad de la crisis institucional más grande de los últimos 30 o 40 años. ¿Qué quiero transmitir con eso? Que hay ejemplos muy concretos de por qué gobierno abierto es rentable, institucional, democráticamente y a nivel de, obviamente, de la gestión pública, y por lo mismo creo que nos lo tenemos que tomar mucho más en serio, y acá hay un rol probablemente de los jefes de servicio, donde deben, desde la jefatura de servicio, empujar esto con mucho mayor fuerza, y bueno, más adelante podemos comentar de otros desafíos que obviamente están pendientes, que yo estoy muy de acuerdo con lo que han planteado acá. Muchas gracias, Roman, por tu reflexión y por el rol además que ha tenido en el caso de Chile el laboratorio gobierno, ¿no? Como una unidad que ha estado acompañando los procesos de apertura, incluso más allá, ¿no?, de solamente los valores, ¿no?, del gobierno abierto, ¿no?, tratando de generar una nueva forma de conexión, de interrelación con los actores, con el ecosistema, digamos, de actores, sociedad civil, los mismos funcionarios y funcionarias públicas, la academia, entre otros actores, y eso es muy, muy relevante. Y bueno, ahora, justo con este panorama que hemos tenido, con esta visión regional, digamos, y mundial sobre el tema de los avances, no se han sido suficientes, como decía Delia, nunca es suficiente en estos temas, porque tal como también comentaba Rosario, cuando uno se aprende las respuestas te cambian las preguntas, ¿no? Y eso lo hemos vivido en la mayoría de nuestros países, ¿no? Hay un elemento que yo creo que es central en este debate, y es que a propósito de los valores, ¿no?, del gobierno abierto, hay un tema ahí que nosotros, yo he estado mirando un poco el contexto internacional y en estos principios, ¿no?, que alberga el gobierno abierto, la transparencia y el acceso a información pública, los temas de rendición de cuentas, el gran tema de la participación ciudadana y los temas de innovación y tecnología. Cuando uno le pregunta o cuando uno mira un poco la trayectoria, yo les comentaba al principio de que a nivel latinoamericano, efectivamente, hay un esfuerzo en los compromisos por construir institucionalidad, ¿no? Y mucho de eso ligado con leyes de acceso, mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y abrir nuevos espacios de participación ciudadana. Y fíjense que cuando uno le pregunta, cuando uno hace una encuesta, normalmente aparecen ahí claroscuros, ¿no? O sea, se ha avanzado mucho en transparencia, pero no necesariamente en rendición de cuentas. Hay mejores espacios de participación, pero no necesariamente de co-creación. Y en ese sentido, esta segunda reflexión va muy orientada a esto, ¿no? ¿En qué valor ustedes creen que nos ha ido mejor, ¿no?, que se ha afianzado institucionalmente mucho más en nuestros países? ¿Y cuál es el otro lado más, si ustedes quieren, de medio vacío, ¿no? ¿Cuáles son aquellos valores de gobierno abierto en los que nos queda camino por recorrer? Y al igual que la digamos, pregunta anterior, vamos a dar espacio en el mismo orden, sin dejar de recordarle a nuestros participantes que si van teniendo preguntas o consultas para nuestros panelistas, pueden hacerlas en el chat acá de Teams. Así que partimos contigo, Delia. Encantada. Ahora sí, encantada de lanzar la primera bocha, digamos.
pero tomando muchas de las cosas que dijeron Gloria, Rosario y Román, que me parece que ayudan a contestar esta pregunta de los valores. En primer lugar, todos estos valores apuntan a generar confianza y mejorar la calidad de la democracia, como decía Gloria. Y nuestra región, la verdad, es que no está caminando en la dirección correcta. Si nosotros tomamos el periodo de 30 años desde la vuelta a las democracias en la región, no creo que podamos decir que las democracias latinoamericanas están más fortalecidas. Si miramos el Latinobarómetro que Chile nos ofrece en la región año a año, la desconfianza es cada vez mayor. No solo la desconfianza en las instituciones, sino una desconfianza que yo creo que es muchísimo más grave, que es la desconfianza interpersonal. Porque si ya no confiamos en los vecinos y en algunos años del Latinobarómetro la confianza interpersonal es incluso más baja que la que se tiene en los partidos políticos, que son los últimos en la línea siempre. Entonces, me parece que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno habla de transparencia, está hablando de generar una base sobre la que se pueda generar confianza. Para eso es que somos transparentes, si no, no podríamos confiar en nada. Y hay, me parece, un elemento nuevo en esta necesidad de generar confianza, sobre todo después de la crisis del COVID, donde aparece la necesidad de revalorizar o de poner en prioridad el valor de la verdad. Estamos en una época que trasciende lo de las sociedades líquidas que mencionaba Román para algo más grave. La fake news, la falta de información, la desinformación, los deepfakes. Ya no podemos creer ni en las caras de quienes tenemos produciendo un mensaje. Eso en ese contexto es muy difícil generar confianza. O sea que hay que revalorizar el concepto de verdad, en este sentido aún práctico, si ustedes quieren, y para revalorizar eso la transparencia es esencial. Ahora, de todos estos valores, ¿dónde hemos visto avances? Claramente en acceso a la información pública. Y acá otro comentario entre paréntesis. La posibilidad de atribución de estos avances a OGP. Y yo tengo, por ejemplo, en materia de acceso a la información, mis dudas, porque OGP llega a esta región en un contexto donde la sociedad civil estaba trabajando en acceso a la información pública desde 15 años antes. Entonces, OGP cataliza y da el último empujón, pero el trabajo de consolidación del derecho de acceso a la información pública como un derecho esencial en la región es un trabajo que se venía haciendo de antes. Otro aspecto donde se ha avanzado claramente es el de la contratación abierta. En eso, Latinoamérica ha marcado el rumbo, incluso a nivel global, con herramientas y demás. Y la digitalización, el uso de herramientas digitales para monitorear, tanto en algunos momentos desde la sociedad civil, cuando nadie hacía esto, Poder Ciudadano estaba monitoreando el financiamiento de la política con un robot que circulaba por las webs de las secretarías electorales. Entonces, ha habido un trabajo colectivo de aplicar estas tecnologías a la innovación. Me parece que donde no hemos avanzado o donde hemos retrocedido claramente es en el tema de la protección del espacio cívico. Aún los países considerados rockstars, para usar la expresión que a veces usa Sanjay, los grandes líderes en materia de OGP, aún en esos países se observa un retroceso en materia de protección del espacio cívico. A veces con legislación absolutamente restrictiva, otras con apagar el internet y dejarnos a todos desconectados. Ese es un retroceso. Fíjense que, y con esto termino, en 4 de cada 5 países de OGP, 4 de cada 5 tenemos reportes de ataques a periodistas y activistas por la transparencia. 4 de cada 5. En más de 50 de los países OGP,
hay una estimación de que la investigación de los ataques a la sociedad civil por parte de la justicia son absolutamente débiles, cuando no inexistentes. Entonces, volviendo a el multilateralismo de calidad que mencionaba Gloria, que me parece un tema relevante para los que viene en OGP. OGP no puede estar callado a nivel global cuando alguno de sus miembros tiene un maravilloso plan con consideradas ambiciosas metas como llevar perritos en el metro del país, pero se lleva por delante a la sociedad civil o produce vigilancia de los teléfonos, como sucedió en nuestra región, y Pegasus está otra vez en la primera plana, pero eso sucedió en México, en nuestra región, y debe haber sucedido en otros países. ¿Qué va a decir OGP frente a esto? Me parece que ese es un gran desafío para el futuro. Continuamos con Gloria de la Fuente. Muchas gracias. Parece algo le pasaba a Álvaro con el micrófono, ¿no? Pero me escuchan, ¿a mí? ¿Me escuchan, sí? Ya, perfecto. Gracias. Bueno, gracias, Delia, además como por las referencias, pues yo creo que lo que planteas es un elemento central. Nosotros en América Latina hemos tenido un avance muy sustantivo en normas en materia de acceso a la información pública. Las primeras partieron en el 2002 con Perú y con México, y las últimas fueron en Argentina con el año 2016. Y en medio de esto tenemos no solamente normas en materia de acceso a la información pública, también tenemos reconocimiento constitucional en algunos países del derecho, en otros no. Por lo tanto, hemos avanzado de manera sustantiva en esta materia. De hecho, en Chile ya nuestra ley tiene 13 años, pero claramente no hemos dado cuenta, y creo que ha sido particularmente relevante a propósito de la ley modelo 2.0 de la OEA, que se sacó, que en el fondo salió a la luz en octubre del año pasado, que hay una necesidad importante de generar estas conversaciones imbricadas entre el gobierno abierto, entre OGP en particular, y lo que pasa ahí con las normas de acceso a la información. Hay una necesidad, por lo pronto, de actualización, sin duda. Y es importante también esto considerar, porque estas normas en la práctica fueron concebidas, por ejemplo, y creo que esta es la realidad de los países de América Latina, cuando el derecho se focalizaba, y esto estamos hablando de 10 años atrás en el caso nuestro, en el expediente administrativo, en los fundamentos de estos expedientes, y hoy estamos en otra era, ¿no? 10 años después estamos hablando de otra era, estamos hablando de datos abiertos, estamos hablando de reutilización, estamos hablando de transparencia algorítmica, que es un tema que se ha ido tomando además la agenda de manera importante, y muchas de nuestras legislaciones no tienen referencia a esa materia, donde en algunos casos existen autoridades de datos personales y en otros no, como en el caso nuestro, y hay una discusión ahí pendiente en nuestro país, además en el caso de Chile, compromiso con la OSD, y una ley, en nuestro caso además, ley de transformación digital, que aún está en proceso de implementarse, ¿no? Ahora, en materia de rendición de cuentas, de participación ciudadana y de innovación, y también de tecnología, como nos recordaba en el fondo Pablo, que eran estos pilares en el fondo y estos valores, yo creo que existen innovaciones institucionales que están destinadas al diseño público, que ya vienen de larga data, como la creación, por ejemplo, del Laboratorio de Gobierno, efectivamente, que ha consolidado la acción, nos contaba Román de aquello, que ha consolidado su acción con nuevas modalidades. La modalidad impuesta, por ejemplo, por el laboratorio, se ha podido replicar en instituciones, implementado nosotros mismos, hemos sido usuarios, de hecho, del trabajo que hace el laboratorio, y en el fondo se han logrado implementar en distintas instituciones, mediante iniciativas distintas, un espíritu también que obedece a aquello que nos convoca hoy en día. Y creo que esto genera efectivamente una cultura de innovación pública que puede ser replicable y también escalable. Yo creo que eso es parte del desafío, no solamente en materia de gobierno abierto o de la política de transparencia y acceso a la información, es una política escalable para la modernización del Estado, que tanto hemos hablado en nuestros países, que tanto hemos hablado también, por cierto, en Chile, pero finalmente se terminan generando límites a esa posibilidad. Yo creo que
la pandemia ha forzado a las instituciones públicas, sin duda, la participación ciudadana también, ¿no? Aunque esto, en este último plan de acción, por las razones explicadas al principio, no alcanzó a reflejarse tanto, ¿no? Por las propias circunstancias que esto se dio. Pero creo que podemos destacar, por ejemplo, la mucha apertura de datos del Ministerio de Ciencia y su vinculación en general con los stakeholders mediante la plataforma Observa, que tuvo que ver básicamente con esto. Creo que las instituciones colaboradoras del Estado, como las universidades o el Colmet, requerían datos, sin duda, para poder forzar la rendición de cuentas, eficaz y administración, y creo que lo que nos ha sucedido en la pandemia ha sido un aprendizaje respecto a esta materia, y creo que en el fondo hay que avanzar de manera más sustantiva en eso. ¿Qué es lo que el aprendizaje respecto al acceso a la información? Habiendo avanzado muchas normas de transparencia en nuestro país, que a veces, de nuestro país y en nuestros países, digo, que a veces los procedimientos de las normas conversan poco con la necesidad de tener información, con tener datos oportunos de manera eficaz para poder, entre otras cosas, que las personas conozcan los fundamentos de las decisiones y puedan confiar en las decisiones de la autoridad. Y creo que ahí tenemos una reflexión que hacer que sin duda también nos convoca a los próximos 10 años en esta materia. Por último, para terminar, y una pequeña reflexión respecto a, creo que tiene que ver con el proceso particular que además está viviendo Chile, ¿no? Nuestra región tiene varias particularidades, yo creo que probablemente no solamente lo que hemos visto de retrocesos democráticos en algunos países que son sin duda preocupantes, después de que creíamos que la tercera ola de la democracia se había instalado y había llegado para quedarse, hemos visto que eso prácticamente no es así y hay una preocupación importante en eso. Creo que distintos países nuestros también participan o en el fondo experimentan distintas situaciones. En nuestro caso en particular, y más allá de la pandemia, nosotros, como ustedes sabrán, estamos en medio de un proceso constituyente, ¿no? Ese proceso constituyente que nos va a traer una nueva carta fundamental en base a un proceso que tiene origen en un estallido social, pero que finalmente es un curso institucional para poder finalmente remirarnos y resolver los conflictos de nuestra sociedad, o por lo menos desde el punto de vista de la carta fundamental y lo que ocurra después de aquello. Ahora, la nueva Constitución claramente no es un compromiso del plan, pero es esencial, sin duda, en el establecimiento de los valores de gobierno abierto, es decir, políticas o iniciativas, o valores más bien, como se señalaba en la pregunta, tales como transparencia, participación, co-creación, en el fondo el uso de las tecnologías al servicio de estas materias, sin duda es muy importante y muy importante la administración del Estado. Y creo que también es un desafío relevante que en este proceso, que está ahora entrando a la fase de discusión ya más sustantiva, terminada la discusión de procedimiento, es importante y existen esfuerzos de los actores también para que esos principios de alguna manera permeen, en el caso nuestro, esta discusión constitucional, ¿no? Lograr aquello en la administración del Estado implica también generar mejores democracias, que en definitiva es el principio fundamental o el objetivo fundamental de iniciativas tan relevantes como esta. Gloria, muchas gracias por la reflexión. Rosario, ¿cómo lo ves? Yo creo que Delia planteó un punto ahí acerca de la voz de UGP, ¿no? Acerca de a veces contradicciones, un gobierno haciéndolo bien quizá en esta materia, pero con ciertos pecados en otras, ¿no? Te lo dejo. Está pegada, ¿no? Román, ¿estás por ahí? Sí, da la sensación que está desconectada. Ahí se está conectando. Román, estás tú en vivo, así que continúa, por favor. ¿Continúo yo? ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Bueno, quizás para tratar de como dividir estos logros según estos mismos principios de gobierno abierto y de Estado abierto, que es lo que estamos proyectando. Yo creo que a nivel de transparencia en general, y creo que eso fue mencionado bastante al inicio, creo que los avances jurídicos y legales han sido muy importantes.
todas las leyes asociadas a obligaciones que todas las instituciones públicas tenemos de cierto tipo de información que sí o sí tenemos que transparentar, para qué decir todo lo vinculado a la ley del lobby. Creo que ha sido un avance sustantivo. A nivel de rendición de cuentas, en general, creo que ha estado más en el ámbito administrativo y creo que ahí hay muchísimo que avanzar. Están obviamente las cuentas públicas, ministeriales y de los servicios públicos que todos los años escuchamos. Creo que ahí hay mucho que avanzar en la capilaridad de la información, en el formato en el cual llegamos con esa información. Así que yo creo que todavía ese es un punto en avance, no diría 100% débil, pero mucho más débil que los avances legales que hemos tenido en transparencia. Y creo que donde hemos avanzado en el ámbito más cultural, y que algo también lo mencionaba Gloria, tiene que ver justamente con el ámbito de la co-creación, la innovación y el uso de las tecnologías. Probablemente hace 7 años era impensado, digamos, que en los equipos de los servicios públicos se abordaran nuevos canales de atención digitales por defecto, o que se pusiera en el centro la atención del usuario, la experiencia del usuario con mediciones como por ejemplo la que hace el Ministerio de Hacienda de la encuesta de satisfacción de usuario, o para qué decir que estuviéramos mirando las capacidades para innovar y de transformarse que tienen las instituciones públicas, como lo estamos haciendo ahora con este índice de innovación pública que iniciamos el año pasado. Y yo creo que ahí hay varios ejemplos notables, insisto, en distintas instituciones, en FONASA, en CENSE, en la Tesorería, instituciones muy disímiles en términos del giro que les toca realizar, en términos de los usuarios que les toca atender, pero que comparten la misma épica por entender que no solamente en el siglo XXI, sino que también en el momento histórico que estamos viviendo con el proceso constitucional, con la pandemia, tenemos que hacer esfuerzos dobles o triples por instalar procesos y prácticas permanentes de gobierno abierto. Y ahí las iniciativas como presupuesto abierto, las iniciativas de la Defensoría Penal Pública, las iniciativas en general de los distintos servicios públicos en torno, por ejemplo, a aperturar datos, me parece que son claves, pero en la misma línea de la pregunta anterior, insuficiente. Y les quería compartir un dato que me parece relevante dentro del índice de innovación pública que nosotros ya estamos midiendo por segundo año consecutivo y donde se miden 37 servicios públicos de la Administración Central, muy diversos entre sí, que representan más del 60% de la dotación del Estado a nivel central y el 55% de la ejecución presupuestaria. O sea, es una buena foto, por así decirlo, de la realidad del sector público. Cuando preguntamos respecto a datos abiertos, que es un elemento fundamental, solamente un 46% abren sus datos. O sea, no estamos ni siquiera en la mitad del camino. Y al mismo tiempo, solo un 13% de esos servicios públicos lo abren en un formato, que es el estándar internacional, para que esos datos sean consumibles y que generan dos elementos que son críticos para cualquier sociedad que quiera, digamos, evolucionar. Uno, a nivel de sociedad civil, para poder generar, digamos, accountability y todo lo que tenga que ver con la sana presión que ejerce la sociedad civil sobre quienes gobiernan. Y por otro lado, a nivel también de producción económica. Los datos pueden ser un tremendo capital de producción, de innovación privada incluso, si están bien administrados y bien gestionados. Entonces, yo creo que ahí esos son algunos elementos que nos dan algunas luces de alerta y que, como les decía, esto tiene avances diferenciados en lo legal, en lo administrativo y en lo que tiene más que ver con lo cultural y de aplicación de prácticas que se han ido instalando en el último tiempo. Muchas gracias, Román. Yo no sé si Rosario está escuchando y puede comunicarse. Sí, aquí estoy. Vale. Disculpen, justo cuando escuché Rosario, te doy la palabra, Teams decidió cerrarse en el momento más oportuno, pero aquí estamos. Pero los estaba escuchando con mucha atención. A ver, en relación a los valores, ¿no? Yo creo que afortunadamente la agenda de gobierno abierto ha ido mutando y cambiando, ¿no? Y no estamos hablando de las mismas cuestiones que hace 10 años. Hoy en día tenemos un abordaje mucho más
integral y transversal. Y eso permitió también, y en un esfuerzo deliberado, ¿no? que se puedan sumar más organizaciones de sociedad civil especializadas en áreas específicas, que trabajan temas como ambiente, como género, digamos, que ya la agenda de gobierno abierto dejó de ser solo una cuestión de los que trabajamos transparencia o de los que trabajamos lucha contra la corrupción, y pasó a ser un enfoque más de como el paradigma de gobierno abierto como abordaje a cuestiones más allá de las tradicionales, ¿no? Creo que hoy en día también tenemos como una función un poco más trabajada de lo que funciona y de lo que no funciona en los planes de gobierno abierto, y estamos dándonos el permiso de abordar cuestiones sumamente complejas, como por ejemplo la de los algoritmos éticos, ¿no? Que sé que desde la Universidad en Chile y el GovLab están trabajando, desarrollando modelos y estándares, y a su vez también interactuando estas temáticas con las más tradicionales, que podría ser, como por ejemplo, compras públicas, ¿no? O cómo los gobiernos hacen uso de los algoritmos para la toma de decisiones automatizadas. Entonces, creo que hay una combinación en la agenda actual de gobierno abierto de temas tradicionales y de desafíos y temáticas muy innovadoras que lo hace ser un espacio muy rico. Y también creo que se ha dado el espacio para dialogar en la agenda de gobierno abierto, por ejemplo, con las agendas de género, que hoy en día se aborda de un modo transversal en el paradigma de gobierno abierto y en los planes, no solo con compromisos específicos, sino también como una mirada, como un enfoque que atraviesa todos los planes. Y temas como ambiente, ¿sí? Como el Acuerdo de Escazú. Muchos países están usando OGP hoy en día para trabajar Escazú, y el componente, el espíritu fundamental de Escazú tiene que ver con la participación ciudadana. Entonces, yo creo que sí, que hemos avanzado, si quisiera forzar, ¿no? Y casi jugando, decir, bueno, creo que transparencia y acceso a la información son los valores que más hemos podido sostener o apuntalar, y que la deuda más grande, ¿no? Llevándolo al extremo, la tenemos en rendición de cuentas y participación ciudadana, que es uno de los conceptos que a nivel, inclusive en América Latina, que más nos cuesta, ¿no? Esto de la accountability, la rendición de cuentas, cómo pasamos de la publicación proactiva, inclusive de información pública, a un esquema donde esa información sirva para generar un círculo virtuoso con la ciudadanía, retroalimentar las políticas, mejorarlas, etc. Específicamente en relación a Chile, y retomando lo que decía Gloria, a ver, yo creo que los valores de gobierno abierto hoy en día pueden resultar claves para que ustedes intenten permear o intenten llevarlo a un proceso de reforma más amplio, ¿sí? Esto que hablaba de que no haya canales separados, no nos sirve de nada un plan muy bonito, accesorio de gobierno abierto, que solo conocen o manejan los actores de la agenda de gobierno abierto. Y ahí es donde a mí me daría muchísima pena que ustedes como actores que dan vida a esa agenda no logren llevar o no puedan tener ese espacio para llevar todo lo que han aprendido, digo, ¿no? En estos 10 años se ha generado una masa crítica de saber, de prácticas, de conocimiento y una capacidad de actores que no puede ser desperdiciada, ¿no? Yo creo que hay mucho desde la mesa de gobierno abierto y desde los actores y los organismos públicos que le dan vida al plan de acción de OGP o a otras iniciativas que sería clave que pueda permearse en un proceso de reforma constitucional o de otro tipo. Y lo digo no solo desde el aspecto técnico, ustedes han aprendido y han adquirido muchas herramientas técnicas, pero no nos podemos olvidar que cuando uno hace gobierno abierto está haciendo política, ¿sí? Y hablo política desde el sentido más puro y más noble, no desde lo partidario, digo. Es un statement político cuando uno dice que quiere transparencia, que quiere participación ciudadana, porque está hablando del lugar que le da a los actores, a la ciudadanía en ese proceso, ¿no? Entonces, creo que hay un gran valor de parte de este grupo y de este grupo de actores, tanto de sociedad civil como de gobierno, en tratar de llevar esos valores más allá de la mesa de gobierno abierto o del plan, y no digo que sea un desafío sencillo. Estimada Rosario, muchas gracias. Yo creo que lo que tú planteas dice relación directamente con la próxima pregunta, que básicamente es cuáles son los desafíos de gobierno abierto, quizás conectándolo también con sus logros, ¿no? Pero desafíos al futuro y cuáles serían medidas concretas
para lo que estamos haciendo hoy en día y lo que se viene a futuro. Seguimos en el mismo orden planteado al principio. Delia. En cuanto a los principales logros, yo diría que desde el punto de vista de la aspiración de OGP de ser un foro multilateral, no estoy todavía segura si lo es. Es un lugar donde hay muchos países, no sé si esto es un foro multilateral, me parece que a lo mejor hay espacio para progresar, pero la incorporación de países ha sido sistemática y ha llevado a una presencia de 78 países, lo cual me parece muy importante en este sentido. Sí, la aspiración es realmente fortalecer una presencia multilateral. Segundo gran logro, me parece los 76 grupos subnacionales o de ciudades o locales, como ustedes le quieran llamar, no sé qué terminología usan ustedes en Chile. El OGP local me parece un progreso, porque OGP surge no solo con una idea institucional de dar información o hacer accesible la información y participar, sino con una idea de participación como inclusión y con una idea de mejorar la vida de la gente, en línea con la Agenda 2030, que más o menos surge simultáneamente con esto. Y creo que la incorporación del OGP local con este volumen, recordemos que hasta 2 años atrás eran solo algunos ejemplos piloto, hoy ya está institucionalizado, ese es otro logro importante. Me parece que reflexionando sobre los desafíos, a lo mejor cuando OGP fue creado, hubo un problema en la palabra elegida. ¿Qué tal si en vez de co-creación se hubiera hablado de coparticipación? Mi sensación es que uno de los déficits tiene que ver con la implementación de los planes, la participación en la implementación de los planes y en la rendición de cuentas, en el seguimiento y rendición de cuentas. Y probablemente la terminología usada da la sensación de que esto es al principio, cuando se crea, no cuando se pone en marcha, se implementa, se ejecuta y demás. Así que creo que el desafío consiste en pasar de la burocracia de las reuniones a la coparticipación real y efectiva en la implementación. Más al fondo de la cuestión, el gran desafío es la generación de la voz, con Z, de OGP en el nivel global. Me parece que ahí hay un trecho para andar, tiene que ver un poco con lo que conversábamos antes. Los desafíos del autoritarismo no son solo los que vemos en la región. El autoritarismo progresa en todo el mundo, aún en Europa, donde lo hace bajo la bandera de la Unión Europea y los principios de Estado de Derecho y demás. Sin embargo, surgen estos países que siguen ahí bajo esas banderas y esos principios y plantean una realidad que es común a los autoritarismos y a los populismos de izquierda o de derecha, porque hay de todos los gustos, que es que estos líderes toman la narrativa de la transparencia, el gobierno abierto y la participación, pero no la agenda. Entonces, llegan con una narrativa, mantienen un relato, pero la agenda no tiene nada que ver con eso. Y en muchos países lo que se hace es generar normas para cumplir con los objetivos, pero después en la práctica esas son normas que quedan en los estantes, en los anaqueles, como dirían los españoles, papel mojado, porque nadie las pone en práctica. Y el último desafío que quiero mencionar tiene que ver claramente con lo que pasó durante la pandemia. Los planes son sumamente importantes. La organización, el control, la revisión, la evaluación de cumplimiento y demás, todo eso, toda esa burocracia es importante. Pero durante el COVID,
en muchos países del mundo la principal víctima fue la información. La información a los ciudadanos sobre lo que estaba pasando, sobre lo que se aplicaba, lo que no se aplicaba, lo que se compraba o no se compraba. Muchísimos países pusieron en emergencia a las constituciones, a los organismos de control. Esos fueron los que estuvieron en cuarentena, además de los ciudadanos. Y creo que, y muchas veces lo planteé en el Steering Committee, en algunos países no fueron lo suficientemente flexibles como para decir, bueno, esta es una situación nueva y nosotros no podemos seguir atados a el estricto cumplimiento de los planes que teníamos, porque esto es un hecho disruptivo. Y las emergencias van a seguir apareciendo y tenemos que estar en línea con lo que decía Rosario de la rendición de cuentas como lo menos trabajado. Creo que así como hay mecanismos para hacer frente a la emergencia y reconocemos contrataciones de urgencia y demás, tenemos que aprender de esta emergencia que necesitamos mecanismos de rendición de cuentas de emergencia también, no tan estrictos, especiales, pero para hacer frente y no dejar que esto se nos vaya de las manos. Muchas gracias, Delia. Le damos el paso ahora a Gloria. Gracias, Pablo. Sí, y me hace mucho sentido lo que decía Delia recién. Y solo un par de conversaciones que ocurrieron, yo creo que en este marco, y que advertencias que hicieron distintos organismos internacionales o conversaciones que ocurrieron en distintos espacios a propósito de lo mismo. Recuerdo la primera resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito de los estados de excepción constitucional, haciéndose cargo de los temas de derechos humanos. Una de las advertencias fundamentales que hacían los estados a propósito de los estados de excepción constitucional era recordarle a los estados que derechos como el derecho a acceso a la información pública, la protección de datos personales, la libertad de expresión como valores fundamentales, como derechos fundamentales garantizados en los distintos países, no quedaban ni conculcados, ni postergados, ni en segundo plano producto de los estados de excepción. Y yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender, porque plantea claramente y más allá de nuestras normativas. Tenemos desafíos que enfrentamos como países sin lugar a dudas. Y estas cosas ocurren y nadie estaba preparado probablemente por una pandemia de esta magnitud, ¿no? De hecho, probablemente una parte de la humanidad creía que muchas de estas situaciones estaban superadas por la historia y por el avance de la tecnología, y yo creo que esto ha sido también un golpe a nuestra humildad. A la posibilidad de ser más humildes también como seres humanos. Pero incluso más allá de eso, creo que efectivamente estas cosas nos obligan también a repensarnos, y estoy muy de acuerdo con Delia en esto, a mirar nuestras prácticas multilaterales, a mirar en el fondo lo que hemos construido a nivel internacional, porque sin duda en eso también en eso se juega también el desafío de la humanidad, ¿no? Y la importancia que tienen iniciativas como UGP y también el ecosistema en materia de defensa de derechos humanos en general en el mundo. Ahora, dicho eso, yo creo que hay algunas cosas que es importante rescatar a propósito de los logros, ¿no? Y como estableció la propia alianza que nos plantean, yo creo que más que logros, probablemente a propósito de lo que se señalaba recién como desafíos. Yo creo que lo que ha mostrado probablemente UGP, sobre todo antes de las elecciones que tenemos que sacar y probablemente reflexionar respecto a la pandemia, es que efectivamente es posible un multilateralismo eficiente y que esté enfocado en los resultados. Eso ha sido la enseñanza de UGP y probablemente esa enseñanza podríamos efectivamente llevarla a otros espacios, a otros lugares, en esta misma reflexión que tenemos sobre las consecuencias de la pandemia, ¿no? Creo que es importante pensar que esto que probablemente es inédito de UGP en sus orígenes y que en la práctica debería inspirar otras acciones, es parte importante en el fondo de lo que debemos mirar hacia el futuro. Digo, post-pandemia, mundo post-pandemia, incluso más allá de UGP, es decir, coaliciones efectivas entre gobiernos, academia, sociedad civil, creo que son círculos virtuosos que solo pueden contribuir a la mejora de los países en la medida que cada uno de esos actores tenga el espacio suficiente para poder efectivamente incidir en las políticas de sus propios países. Creo que lo podemos llamar co-creación o de otra manera, tal como nos decía Delia, pero creo que ha hecho que efectivamente las administraciones, tal vez con mayores o menores alcances, dependiendo de la realidad de cada país, pero con mayores o menores alcances, las administraciones que antes estaban en muchos lugares muy cerradas y que eran poco innovadoras, hoy en día
pueden abrirse efectivamente o pueden abrir las puertas a las ideas de la ciudadanía. Y me parece que eso es clave también pensando una cuestión que es parte del contexto, ¿no? Las variables incluso exógenas, más allá de la realidad de cada uno de los países que enfrenta en general y que enfrentaba el mundo incluso antes de la pandemia, ¿no? Que esta suerte de crisis de la democracia representativa que requiere nuevas respuestas. Y probablemente parte importante de esas nuevas respuestas está no solamente en las instituciones, sino que también en la ciudadanía. Y creo que hay una mirada sobre la cual UYP nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Otra, yo creo, de las lecciones probablemente de los logros o de los desafíos, más bien pasando el contexto, como decía, en que estamos, es que nos hemos dado cuenta que muchas de las reformas que hemos conseguido por los planes de gobierno abierto, como el sistema de compras públicas abierta, la ley de lobby que decía al principio, el portal de transparencia, han sido efectivos para combatir la corrupción. Pero como también sabemos, y bueno, Delia lo sabe muy bien, además desde toda su experiencia en Transparencia Internacional, la lucha contra la corrupción no es una lucha que se termina jamás. Y siempre hay que estar renovando como hay que renovar siempre el compromiso con las democracias, ¿no? Y por último, creo que falta, y esto es parte también del desafío, sobre todo post pandemia, y tiene que ver con el relato que hacía al principio, falta vincular estas temáticas claramente a derechos humanos, a los objetivos, por ejemplo, de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y entender en general que la creación de instituciones eficientes es fundamental y que jamás debe perderse de vista, ¿no? Esta mirada más integral de lo que UYP aporta desde la mirada de los desafíos finalmente que enfrenta el mundo, yo creo que es clave para entender el futuro. Eso. Muchas gracias, Gloria. Y ahora le damos paso a Rosario. Muchas gracias. A ver, 10 años sin duda llevan a un proceso de reflexión, ¿no? Y deben hacerlo. Es un deber para repensarse y también para razonar y para mejorar los procesos y las posibilidades de la plataforma. Nosotros en 3 meses OGP va a tener su cumbre global, que es una cumbre particular porque va a ser en gran parte virtual debido a la situación que todos conocemos, pero en ese marco es que se están dando varios procesos de reflexión. Va a haber una serie de eventos que aprovecho para invitarlos hacia octubre, una semana del mecanismo de revisión independiente, para aprender de los procesos que se van evaluando. En noviembre va a haber un encuentro de academia de OGP, que seguro, Álvaro, te interesa mucho, que se enfoca en documentar y en pensar y en aprender acerca de las evidencias en torno a la agenda de gobierno abierto. Y también estamos actualmente, y les pido muchísimo que por favor entren a ogpconsultation.org, porque estamos en proceso de consulta de los estándares por los cuales se evalúa la co-creación y la participación en los procesos. Entonces, sí, este es un momento muy importante para que vuelquen todos sus aprendizajes, críticas, recomendaciones, sugerencias, para que podamos aprender y mejorar, identificar estos desafíos. Así que los invito, por favor, a revisar los estándares. Son los que vamos a usar para medir y evaluar el trabajo de acá en adelante, así que sí, de verdad es un momento muy importante. Definitivamente la pandemia nos marcó a todos y todas, y en parte en respuesta a eso es que se han incorporado algunos mecanismos más ágiles, como por ejemplo los challenge commitment, ¿no? o los compromisos de desafío, que tienen que ver con cómo hacemos para usar los foros multiactor, los espacios donde se sienta sociedad civil y gobierno para esas necesidades de urgencia, ¿no? Y ahí es donde reconocemos también este aspecto político de los foros. No son solo el espacio técnico donde se evalúa el compromiso o se define qué método de consulta se va a usar, sino son un espacio donde sociedad civil tiene una entrada, y lo que todos queremos es que esa entrada y ese lugar sea lo más útil posible para lograr estas reformas, inclusive en contextos de emergencia. Hemos tenido algunas buenas prácticas en el año pasado y este año, donde sí hemos visto que se logró que esos foros multiactor se activen como el espacio de respuesta donde la sociedad civil pudo hacer pedidos específicos de información sobre vacunas, donde se logró, por ejemplo, un asiento de la sociedad civil en el Observatorio de Vacunas de Argentina a través del espacio OGP,
o inclusive Colombia, que incorporó compromisos específicos sobre la auditoría social de los gastos relacionados con COVID, digamos. No todo está perdido en materia de pandemia, al menos, y transparencia en el marco OGP. Hemos visto buenas prácticas, que por supuesto siempre hay lugar para mejorar y para profundizar. Camino a la cumbre, ¿no? Que es como nuestro hito ahora de celebración. Va a haber, sin duda, algunos temas claves que marcan la agenda de desafíos. Combatir la corrupción, nada está resuelto, como decían recién, necesitamos escalar y terminar de completar esos círculos, ¿no? Entre la información de compras, presupuestos, beneficiarios finales, intentar financiamiento de la política y que cierre un poquito mejor ese círculo de transparencia que necesitamos. Combatir las desigualdades desde género, económicas y el acceso a la justicia. Hoy hay un rol más preponderante de los poderes judiciales y de los organismos de justicia en la agenda de gobierno abierto. Necesitamos más de justicia abierta, desarrollar acciones que tengan que ver con una gobernanza digital transparente y responsable. Cada vez nos atraviesa más, ¿no? Es casi inevitable abordar la cuestión de la gobernanza digital. Y por supuesto, la protección del espacio cívico, como decía Delia, se ve sumamente amenazada, inclusive en terrenos que parecían ganados hasta el día de hoy. Así que creo que los desafíos son muchos y múltiples, pero me parece que no podemos darnos el lujo de no dar estas discusiones, ¿no? Como no se puede perder el terreno ganado y donde no hay luz y transparencia hay opacidad y oscuridad. Así que creo que más que nunca tenemos que redoblar los esfuerzos para sostener la agenda, para fortalecerla y también ser lo suficientemente inteligentes para ser dinámicos y flexibles en esta lucha diaria nuestra. Muchas gracias, Rosario. Y le damos la palabra a Román. Súper. Bueno, gracias Álvaro. Y mientras escuchaba a Rosario y al resto del panel, trataba de pensar en el fondo qué elemento complementario aportar a la reflexión de futuro y en la lógica de lo que comenzamos conversando el día de hoy en este webinar, que es cómo profundizamos a gobierno abierto como una política de largo plazo. Y creo que para que eso ocurra, y poniéndonos la meta de realmente el Estado abierto, entendiendo que es un proceso probablemente que nunca termina, y algo hacían mención hace breves momentos al respecto, creo que nos tenemos que ir a un enfoque de capacidades. ¿Okay? ¿Cuáles son las nuevas capacidades que requiere el sector público para poder lograr de manera permanente tener una lógica de Estado abierto y de sector público abierto en todas las dimensiones que hemos estado conversando el día de hoy? Y para eso voy a volver a los datos y a lo que estamos midiendo, insisto, en este índice de innovación pública, donde hay algunas dimensiones que me parecen súper interesantes y están correlacionadas con estas tres como variables que yo les mencionaba al inicio: esta apertura hacia el usuario, apertura hacia el entorno y apertura hacia otras instituciones públicas, que lo hemos medido de la siguiente manera. Primero, a nivel de coordinación interinstitucional, de las 37 servicios públicos que mide este índice de innovación pública, solo el 25% demuestra de manera concreta y con acciones de cara a los usuarios a mejorar los servicios y a integrarse una coordinación concreta y real. O sea, solamente un cuarto de las instituciones demuestran, digamos, esa coordinación. Obviamente ahí tenemos un déficit gigantesco que abordar. Una de las maneras, no la única, es a través de aprovechar la tecnología y los datos y tener un sistema descentralizado de interoperabilidad, que es parte de los desafíos de, obviamente, de la ley de transformación digital. En segundo lugar, tenemos la gestión del entorno, ¿cierto? Que tanto aprovechamos a todos estos grupos que están, de alguna manera, alrededor de la gestión pública y de las políticas públicas. Y ahí, de 0 a 100, digamos, hay un 26% de avance en términos de capacidades, muy similar al de coordinación interinstitucional. Y ahí lo que necesitamos es más innovación abierta, más apertura de datos y, en general, más colaboración público-socio-privada.
Y mecanismos hay, metodologías probadas existen, las hemos mostrado incluso a nivel local, y esto tiene que ver con un tema de mindset de gestión de los gestores públicos, de los líderes públicos, y mucho que ver con la alta dirección pública. Y por último, a nivel de participación de usuarios, el porcentaje aumenta un poco, un 32% de avance del 100 esperado, digamos, a nivel de la capacidad que tenemos de abrirnos a la experiencia de nuestros usuarios, a abrirnos a el entender las expectativas y necesidades de esas personas a la hora de diseñar las mejores soluciones a problemas públicos complejos. Y ahí sucede algo que decía Delia, porque esto también lo medimos en el ciclo completo de la generación de cualquier política de un nuevo servicio. Esto se concentra mucho en la etapa de diseño, pero después se va diluyendo de manera muy notoria en las etapas de piloto, evaluación y, para qué decir, implementación y seguimiento. Y ahí es donde obviamente creo que tenemos que hacer el hincapié en cómo aumentamos esas capacidades para poder abrir las instituciones hacia la colaboración con otras instituciones públicas, hacia la colaboración con el entorno y hacia la colaboración con los usuarios en general, porque al final, y esto lo muestra la evidencia, tanto que hemos podido generar en Chile como en el extranjero, de que todo ese tipo de aperturas de las instituciones públicas mejoran los servicios, mejoran las confianzas y al final hacen más legítimas también las distintas políticas públicas que cada gobierno legítimamente empuja. Entonces, creo que ahí radica el meollo del asunto, cómo aumentamos capacidades para innovar en esos distintos ámbitos y cómo lo hacemos en una lógica que quizás, y ahí me animo a agregarle algunos principios a lo que viene, de agilidad y resolutividad, mucho foco en el impacto que tenga esto y no solo en las burocracias que hablaba también Delia, aprovechar por lo mismo las nuevas metodologías y tecnologías disponibles y entender algo que decía Rosario que me gustó mucho, de que esto no es solamente un proceso técnico, es un proceso profunda y eminentemente político, y creo que en Chile al menos esta discusión absurda de la división entre lo político y lo técnico, a mi gusto y de manera muy personal digo que no tiene ningún sentido, sino que al revés, la alianza entre lo político y lo técnico radica en cuando ambos mundos entienden de manera profunda las necesidades de los usuarios y Gobierno Abierto es una tremenda herramienta para eso. Muchas gracias, Román. Interesantes reflexiones sobre los retos y desafíos, ¿no? de la alianza a futuro. Y bueno, y para ya ir cerrando nuestro espacio de conversación, yo quiero comentarles acá algunas preguntas que nos llegaron. Voy a mencionarlas en términos de bloque y les dejo un espacio a cada uno para que, si alguna quieren tomarla específicamente, puedan, digamos, asumirla, porque hay algunas cosas muy interesantes y aprovecho de agradecer a todas y todos los participantes, ¿no? Los que nos han acompañado esta mañana. Igor, Luis y Inés, ¿no? en el chat, nos comentaban sobre alguna reflexión en materia de gobierno abierto local, ¿no? A propósito de este tema de los retos, ¿no? Y del concepto de Estado abierto, ¿cómo avanzamos en esa línea, digamos, de fortalecer justamente las líneas de acción en materia de gobierno abierto local? Por otro lado, y en la línea más vinculada con participación, Pilar nos pregunta acá, ¿cómo desde OGP o desde las estrategias de gobierno abierto podemos pasar a una participación ciudadana más vinculante, ¿no? Y no solamente consultiva, que yo creo que ese es un desafío también que incluso se ha mencionado con bastante frecuencia por algunas de ustedes. César nos pregunta justamente en el mismo línea de participación ciudadana, ¿cómo podemos hacer de que la participación justamente sea un mecanismo de monitoreo efectivo y vinculante, ¿no? Yo creo que aquí hay una noción muy directa, digamos, de la influencia de la participación en la toma de decisiones y en la implementación de compromisos. Y finalmente, acá tengo una más vinculada con dos áreas más tecnológicas, ¿no? Yuri nos pregunta sobre el tema de cómo, digamos, a partir de este tema de la reducción de las brechas digitales, podemos fomentar, digamos, la participación ciudadana, ¿no? Que ahí hay un trade-off, ¿no? Hay un elemento no menor, y sobre todo en el tema de la pandemia que se ha comentado esta mañana. Y finalmente hay una pregunta del mundo sobre el tema de cómo lograr lidiar con los temas de verdad, ¿no? Este tema de la fake news, digamos, este tema de la veracidad de la información, cuando tenemos muchas veces estos temas de información sensible, ¿no? Versus los temas de interoperabilidad. Yo creo que eso ha quedado muy digamos, la visión colectiva sobre justamente el tema de lo que nos ha pasado con la pandemia.
Les doy un minutito, unos 2 o 3 minutitos a cada uno de ustedes para hacer una reflexión, si quieren tomar alguna de estas preguntas y responderlas a quienes nos acompañan, y cerramos, digamos, el evento. Así que, Delia, te doy la palabra para ti para comentar esta parte final. Encantada y muy buenas las preguntas todas. Me voy a referir a ese reclamo que yo hacía de dejar la co-creación en el momento inicial e incorporar realmente a la ciudadanía en el proceso de ejecución, monitoreo y demás. Y creo que la herramienta para eso, y debería estar incorporada en todos los planes repetidamente, es la utilización de los pactos de integridad en todas las actividades que tengan que ver con infraestructura, contrataciones públicas, monitoreo de control de riesgos de medio ambiente y demás. El pacto de integridad, que fue una creación allá por la década del 80 o 90 de los capítulos de Transparencia Internacional en nuestra región, y de acá fue creciendo. Esos pactos de integridad permiten la presencia permanente de un tercero, la sociedad civil normalmente, que es aceptada por ambas partes de estas contrataciones o de estas decisiones, y que está ahí a los efectos de levantar la bandera roja y advertir si algo está haciéndose mal desde el punto de vista de los principios que se han acordado como base del trabajo. Y lo está desde el momento en que se diseñan los planes hasta el momento en que se termina la entrega de la obra, si es que ahí termina la cuestión, o si siguen. Eso, la tecnología para eso está siendo utilizada desde grandes obras de infraestructura hasta un proyecto que a mí me encanta, que es mirar cómo se revaloriza un sitio arqueológico en la Toscana, en Italia. Y la comunidad participa en eso, y se prepara para eso, y estos pactos de integridad acercan otra vez, así como la co-creación bien hecha acerca a la ciudadanía, al funcionariado, y empieza a generar confianza, los pactos de integridad también lo hacen, porque no solo permiten a la ciudadanía que esté monitoreando y controlando, sino conociendo de primera mano los obstáculos que muchas veces tienen los funcionarios públicos para poner en marcha determinadas cosas, que demoran, que retrasan, etcétera, etcétera, y que no lo hacen por mala fe, sino por restricciones del contexto institucional, legal o social o económico en un país. Así que creo que pactos de integridad es la solución número 1, digamos, para garantizar la permanencia de la participación, más allá de la co-creación de los planes. Muchas gracias, Delia. Gloria. Muy cortito, pero la verdad es que están muy interesantes las preguntas. Yo me acuerdo que en OGP ya hace varios tiempos, harto tiempo atrás, ya se venía discutiendo harto sobre el nivel subnacional y la necesidad de incorporar a los gobiernos locales o subnacionales en la discusión sobre la co-creación y la construcción de los planes. Yo creo que si uno mira la experiencia en nuestro país, esto es fundamental. Nosotros como Consejo para la Transparencia, dentro de los planes hemos tenido experiencia, por ejemplo, el modelo de gestión municipal, que fue un muy buen proyecto, creo yo, para nosotros, pero en el marco de OGP, pero creo que probablemente parte importante del desafío era también trabajar de manera muy sustantiva con la sociedad civil. Hicimos un gran trabajo con muchos municipios en el país, pero probablemente, y eso pasa también por la propia realidad nuestra institucional, nosotros no tenemos reparticiones a nivel regional, y eso limita las posibilidades que tenemos incluso de trabajar con la sociedad civil. Yo creo que fortalecer el tejido social a nivel subnacional es parte importante de los desafíos de las democracias del futuro. Ya ha quedado demostrado, creo, en la pandemia, en el caso nuestro además fue un elemento muy relevante post-estallido social, ver que ese tejido social debe estar en el fondo conectado, y por lo tanto generar, lo decía en la intervención anterior, generar mayores mecanismos de participación ciudadana que sean vinculantes, asumir que a veces los procesos de deliberación implican tiempo, implican más costos, pero generan mayor densidad para la democracia. Creo que eso es importante, y creo que ahí tenemos un desafío relevante hacia el futuro, y por ahí me quedaría para no alargar más la intervención. Sí. Muchas gracias, Gloria. Rosario.
¿Me escuchan? Es un misterio esta plataforma para mí. A ver, en relación a lo local, creo que es bastante más amplio que el programa local de OGP, ¿no? Como mencionaba Gloria, desde Chile, por ejemplo, hay varios países que han implementado muy buenas políticas para promover la agenda a nivel local e involucrar a los municipios en las regiones como compromisos individuales, ¿no? Y asimismo han desplegado bueno, como el caso de México, el caso de Chile, digo, han desplegado políticas muy integrales de gobierno abierto a nivel local, y la verdad que nosotros, por lo menos de mi apoyo, alentamos ese esquema también, porque no necesita, digamos, no requiere del sello OGP, ¿no? Lo que importa es llevar esos valores, las prácticas, y como repetimos siempre, lo local siempre es un terreno muy fértil para el gobierno abierto por la cercanía, por las posibilidades y por las temáticas que impactan muy de lleno en la calidad de vida de la ciudadanía. A veces cuando hablamos de beneficiarios reales, ¿no? Como son conceptos que no sé si no nos impactan en nuestra vida día a día, sí a mediano y largo plazo, lamentablemente, pero sí a nivel local hay muchas temáticas de relevancia para la ciudadanía. En relación a la participación, cómo hacerla, digamos, no, que pasar de lo consultivo, yo creo que lo que hay que tratar es de aprovechar para generar esos espacios, para sostener la participación a través de la implementación de los compromisos en las políticas en sí mismas, ¿no? Por eso es que muchas veces desde OGP no se consideran como políticas de gobierno abierto aquellas iniciativas que pueden ser de gobierno digital o de reforma interna de la administración pública, si no cuentan con un componente sostenido de participación ciudadana a través de la implementación de la política. Entonces me parece que ese es el componente de la puerta de entrada, ¿no? No sé si garantiza, pero sí al menos ser muy cautos cuando pensamos y diseñamos las políticas de gobierno abierto, de generar esos espacios participativos a través del ciclo de implementación de la política y no solo al inicio para la co-creación del compromiso. Por ejemplo, en el caso de Ecuador ha funcionado muy bien. Ellos generaron y firmaron actas con hitos específicos, cada compromiso, entre sociedad civil y entre los organismos que iban a implementar cada política, digamos. No solo con el organismo que lideraba, sino directamente con los implementadores. Entonces esto les dio como una sensación, bueno, de ser dueños también de esa política para garantizar la participación a través de todo el ciclo de implementación. Muchas gracias, Rosario. Y finalmente, pero no menos importante, Román. No, mira, más que nada, Álvaro, quizás reforzar algo que mencioné recién, que es que tenemos la posibilidad, y la pandemia lo demostró, de poder conectarnos con demasiadas personas a la vez a través de los recursos digitales disponibles, cada vez de manera más barata, por ende de manera también más democrática, y al mismo tiempo también de manera más horizontal, que eso tiene que ver también con el paradigma de cómo entendemos la gestión pública, y una gestión pública que pasa de la lógica más vertical a la horizontal, una lógica más silar a una lógica más integral. Y ahí reforzar que la tecnología está disponible hace un buen rato y cada vez de manera más pronunciada, y los métodos para que esa participación sea efectiva radican básicamente primero en la voluntad política genuina de que eso exista y ocurra, y que va por los jefes de servicio, en los servicios o ministerios, los ministros y subsecretarios, y también radica en entregarles herramientas a los equipos de funcionarios en el ámbito del diseño de servicio, en el ámbito de la ciencia de datos, en el ámbito de la ciencia del comportamiento y en otras disciplinas que de a poco se han ido introduciendo en la gestión de los gobiernos a nivel internacional, que yo creo que llegaron para quedarse y que son, insisto, los mecanismos, creo, más adecuados para que esa dinámica de co-creación sea efectiva, y se va a ver justamente en soluciones que son más pertinentes. O sea, al final no solamente es porque sea un valor en sí mismo la participación, sino que porque también es un mecanismo muy relevante para tener soluciones de política pública que sean pertinentes. Y creo que, insisto, ahí radica el desafío futuro.
Bueno, muchas gracias, Roman. Y bueno, y aprovecho también de agradecer ya vamos cerrando, y les agradezco también, y me excuso un poquito que nos hayamos pasado el horario a nuestros invitados que maravillosamente nos han acompañado esta tarde: a Delia Ferreira de Transparencia Internacional, a Gloria de la Fuente del Consejo para la Transparencia, Rosario Pavese de la Alianza para el Gobierno Abierto y Roman Joseph del Laboratorio de Gobierno. Creo que nos hemos quedado con una visión panorámica bastante interesante, muy amplia sobre el fenómeno, sobre los desafíos que se vienen, ¿no?, en materia de seguir apalancando estos procesos de apertura con rostro humano, diría yo, ¿no?, con mucho más, digamos, en relación con las necesidades de la ciudadanía, de responder también a los desafíos de la democracia en nuestros países. Así que, nada, del Diplomado, ¿no?, de Gobierno Abierto e Innovación Pública, del Instituto de Asuntos Públicos y de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la CESPRES, queremos agradecerle a nuestras invitadas y nuestros invitados el día de hoy, y también a todos los participantes que nos han acompañado en esta jornada. Y quisiera dejar las palabras de cierre a Pablo Sepúlveda ahí para que podamos ir cerrando. Y nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de conmemoración de los 10 años, y ojalá que tengamos otros 10 años, ¿no?, mucho más fuertes, mucho más abiertos en lo que vienen estos desafíos. Pablo, te dejo la palabra para cerrar. Muchas gracias, Álvaro. También sumarme a los agradecimientos. Básicamente voy a tomar un par de reflexiones y darme un minuto. Lo que plantea Delia acerca del llamado de atención, no porque las políticas asociadas a un plan de acción funcionan a la perfección, eso no implica que necesariamente el Estado lo esté haciendo bien en la temática. Yo creo que ahí hay que ver cómo en definitiva se soluciona. Lo que plantea Gloria en el sentido de fortalecer a nivel local el tejido social, yo creo que eso es súper importante. Yo sé que lo están trabajando también a nivel del Consejo para la Transparencia. Me quedo con lo que dice Román en el sentido de cómo acercamos el servicio a las personas. Siento yo que a veces el gobierno está más preocupado en los indicadores que en el servicio, y coincido en esa falsa disyuntiva que plantea él. Y también lo que plantea Rosario en el sentido de sostener los principios de políticas públicas, que en las políticas públicas que implica gobierno abierto. Yo creo que todas esas reflexiones apuntan a ir hacia las políticas públicas y a entender que esto es un pilotaje, ¿no? Y que en definitiva toda política pública debe estar fundada en estos 4 principios, y hacia allá debemos ir. Nada más que eso. Muchas gracias a todos y todas, y agradecer nuevamente al equipo de la comisión que está acá presente, y a ti en particular también, Álvaro, por hacer posible este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias.